Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría estar nuevamente con ustedes en este tiempo. Me gusta decir que estos 50 minutos son de mis 50 minutos favoritos del día. Tiempo que puedo compartir con ustedes, puedo intercambiar información, recibir sus peticiones como estas que tengo aquí a mi mano derecha. Puedo recibir comentarios acerca de los mensajes, la palabra que hemos estado compartiendo y además pues dar información. Yo comencé a hablarles en el programa de ayer acerca del tema Acepte el desafío y dije que el programa de ayer era algo así como un programa introductorio, un programa en el que pues quería preparar el ambiente para hablar sobre esta aceptación de los desafíos de Dios para nosotros. El pasaje que vamos a utilizar está en la carta de Judas, pero de eso voy a hablar dentro de un rato, porque antes de ir a nuestro tema de hoy, quiero leer una noticia que me ha dejado los pelos de todo el cuerpo de puntas. Creo que a usted le va a suceder algo parecido. La Asociación de Psicología Americana, conocida como la APA, Asociación de Psicología Americana, ha establecido un grupo de trabajo para lidiar con el tema de las relaciones consensuales no monógamas. ¿De qué estamos hablando? La Asociación de Psicología de los Estados Unidos ha organizado un grupo que anda estudiando la conducta sexual de gente en relaciones consensuales. No estamos hablando de orgías obligadas, no estamos hablando de violaciones, sino consensuales, es decir, con permiso de la otra parte, no monógamas. Tampoco estamos hablando de serle infiel a la esposa o al esposo. Estamos hablando de relaciones de varias parejas cuando la pareja original tiene conocimiento y lo permite. Esto es de preocupar. APA dice que este esfuerzo es necesario para reducir el estigma. ¿Qué es el estigma? Pues algo así como la mancha difamatoria. Reducir el estigma para que no sea mal visto en nuestra sociedad tal conducta. Para reducir el estigma que experimentan las personas que participan en el poliamor, es decir, en la relación entre múltiples personas. Puede ser un hombre con varias mujeres, puede ser una mujer con varios hombres, o pueden ser grupos múltiples hombres y múltiples mujeres que se intercambian en esa relación. Para reducir el estigma en estas relaciones que se llaman poliamor, en un sitio web ellos, la APA, declaran encontrar amor y intimidad sexual es parte central de la experiencia de vida de la mayoría de la gente. Sin embargo,
la capacidad de participar en la intimidad deseada sin estigmatización social y médica no es una libertad para todos. Este grupo de trabajo busca abordar las necesidades de las personas que practican la no monogamia consensuada. En una palabra, este grupo está encontrando la forma de convencer a la sociedad de que no estigmaticen y que no miren como cosa rara la poligamia, la relación entre 1, 2, 3 parejas. Esto es espantoso. No hay información pública en cuanto a cuándo se fundó el grupo de trabajo, pero su página de Facebook fue abierta en abril del 2020. Este grupo, así que es reciente, estamos hablando de el año pasado. Este grupo de trabajo está bajo la división 44 de APA. Otro grupo de trabajo bajo la misma división es el grupo de trabajo de religión y espiritualidad. Si a usted le pareció escandaloso este grupo que está estudiando el poliamor para quitar el estigma social contra él, este de religión y espiritualidad le va a resultar todavía peor. El propósito de este grupo es, en sus propias palabras, reducir las barreras teológicas que separan minorías sexuales de las fuentes de sus credos. Estamos procurando modificar la teología para que de alguna forma se acepte el poliamor. Los directores de estos grupos de trabajo son todos doctores de universidades en California. Dije poliamor, eso incluye acá también no solamente la relación entre muchos, sino también la homosexualidad en cualquiera de sus formas. André Van Mol es copresidente del Comité sobre la Sexualidad Adolescente del Colegio Americano de Pediatras. Escuche, este declaró respecto al nuevo grupo de trabajo de APA, este es otro ejemplo de prácticas sexuales marginales que se promueven como normales con un poco de brillo académico. Es decir, este señor está diciendo, este es el mismo viejo animal, solo que lo han decorado diferente y quiere que ahora luzca intelectual, académico, universitario, pero son las mismas depravaciones de siempre, haciendo que las cosas destructivas suenen útiles y buenas. Esta es la consecuencia totalmente esperada y predicha de lo que sucede cuando la ideología reemplaza a la ciencia. La APA nos está mostrando una vez más que son un gremio profesional y no una organización científica. Hay que darle un aplauso y un bravo a don André Van Mol por sus comentarios. La nota termina diciendo que este señor, André Van Mol, añadió: las divisiones de sexualidad del APA han sido dominadas desde hace mucho tiempo por extremistas. Oiga, a menos que los padres protesten, hablando de los padres de los niños, de los escolares, no pasará mucho tiempo antes de que esto se enseñe a nuestros hijos en la escuela con el chantaje emocional ya típico de que se debe hacer o de lo contrario, o por otra parte, finalmente vamos a caer, según ellos, en esta
estigmatizar. ¿Qué es lo que está diciendo Van Moll? Está diciendo, si no gritamos, si no hablamos, van a aparecer con este tema en las escuelas y el chantaje será decirnos, lo hacemos para no estigmatizar, para que nuestros niños que abrazan esa conducta no se sientan mal, no se sientan rechazados, no se sientan desplazados. Bueno, para su información, eso no es lo que persiguen. Lo que persiguen es exactamente lo contrario a eso. No es no estigmatizar. Lo que persiguen es vender su idea, enseñársela a los niños, que nadie proteste, que todos se la traguen, porque esa será la nueva norma. Perdónenme por dejarles con esa nota tan negativa y tan preocupante, pero alguien tiene que hacer saber a nuestra comunidad lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en grupos que deberían, se supone que sean científicos y profesionales, pero que están defendiendo su causa y sus intereses. Iglesia, pueblo de Dios, padres y madres, hagan oír su voz, proteste. Opóngase a estas cosas, participe en las redes sociales y diga, no lo acepto, no me gusta, no lo quiero, en mi casa y en mi familia, no. Vamos a la pausa, pero regreso entonces con acepte el desafío. No olvide que nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Desde ya puede comunicarse. 305-228-9697 o entre a nuestra página, entre a las redes sociales y háganos saber lo que opina sobre lo que estamos hablando. Regreso ya. Gracias por estar con nosotros en Para que el Mundo Crea. A los que están por primera vez, bienvenidos. Y les hago saber que soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero utilizar como base a lo que vamos a estar hablando hoy, mañana, no sé cuántos días más, el libro de Judas, la carta de Judas, en el único capítulo que tiene, porque esa carta es pequeñita, 2 hojitas en la Biblia, solo un capítulo. A partir del versículo número 17, que son los últimos versículos de este capítulo 1. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedles. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. De inmediato comienza la doxología. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La primera parte, los versículos del 17 al 23, los vamos a tomar inicialmente.
Esos versículos del 17 al 23 los vamos a dividir en tres partes. Y yo quiero establecer que lo que hace allí Judas, o quiero decir que lo que hace allí Judas es lanzarnos tres desafíos. Tres desafíos a todos los creyentes. El primer desafío a ser conscientes y valientes. Conscientes y valientes de qué y por qué. Bueno, mire versículo 17, pero solo leo hasta el 19 porque son los que quiero utilizar para hablar de este desafío. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían, o ellos eran los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Que no tienen espíritu. A ser conscientes y a ser valientes. A ver, esa expresión con la que comienza el versículo, pero vosotros, siempre que usted encuentre un versículo o una porción bíblica que comience con un pero, tiene que ir a los versículos anteriores para ver de qué está hablando y de dónde nace ese pero vosotros. Ese pero vosotros establece que esta gente a la que le está hablando en estos versículos son diferentes de la gente de la que estaba hablando en los versículos anteriores. ¿De quiénes estaba hablando en los versículos anteriores? De una gente a quien él ha llamado falsos apóstoles. Falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros del Señor. Estos falsos, él establece la diferencia entre los falsos y los fieles. Allí hay un fuerte contraste. De los fieles se esperan cosas diferentes. Aquellos falsos, él está diciendo que confunden, que dividen, que dañan, pero los fieles no pueden ser así. Pero vosotros, a diferencia de aquellos que tuercen las escrituras, que tuercen la palabra de Dios, allí dice que usted y yo no podemos ser de ese grupo, ese tipo de gente. Pero vosotros, amados, tened memoria. Hemos de recordar que las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no podemos olvidar lo que nos enseñaron los apóstoles. La doctrina no es cosa que enseña hoy un apóstol moderno. Un apóstol en este día, o ministro, maestro, teólogo, profesor, biblista, llámelo como usted quiera. Ningún biblista, ningún teólogo, ningún maestro, ningún intérprete de las escrituras tiene hoy revelación de nueva doctrina. Porque doctrina apostólica es la que está en las escrituras. Es aquella que dieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que caminaron con él o aquellos que recibieron la palabra directamente de ellos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 2 de esos evangelios fueron escritos por apóstoles que caminaron con Jesús, apóstoles de Jesucristo. Y otros 2 evangelios, Lucas y Marcos, fueron escritos por personas, ministros, predicadores, tal vez apóstoles, no lo sé, que caminaron con aquellos apóstoles de Jesucristo. Lucas y Marcos caminaron cada uno de ellos con alguno de estos. Se conoce que los acompañaron, que estuvieron con ellos. El libro de los Hechos dice claramente como Lucas, el médico, que es el escritor del Evangelio según Lucas y del libro de los Hechos, anduvo con Pedro por todas partes.
anduvo con Pablo durante mucho tiempo. Así es que estos escritores de otras cartas de alguna manera se relacionaron y recibieron la información y nos la comparten en la Biblia. El escritor de esta carta que estamos viendo en el día de hoy, Judas, es uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, uno de los hijos de José y María. Hay otro escritor en la Biblia que también era hijo de José y María, y ese otro se llama Santiago. Así es que 2 cartas en el Nuevo Testamento son escritos por hermanos carnales de Jesús, que cuando se refieren a Jesús no lo llaman hermano, lo llaman Señor Jesucristo, manteniendo ese respeto porque entendieron que trascendía a ser mi hermanito, trascendía a eso, era mucho más que eso, era Señor, era Cristo, era Dios mismo, era segunda persona de la Trinidad, y con esa revelación entonces lo llama nuestro Señor Jesucristo. Observe usted cómo Judas dice, hay que recordar lo que nos enseñaron, lo que nos hablaron, lo que nos predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Con eso, Judas está diciendo la doctrina verdadera, la sana doctrina, la doctrina en la cual hay que perseverar, de lo que se habla cuando en Hechos dice, ¿sí?, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso no es perseverar en la doctrina que alguien se inventa o dice recibir hoy. Eso significa leer las Escrituras, recordar lo que los apóstoles enseñaron y perseverar en ello. Tened memoria. Olvidar lo que Dios dice es desconectarnos, es perder recursos tan valiosos y tan hermosos. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Ese pasaje claramente insiste en la importancia de que nosotros nos sujetemos a aquello que hemos recibido de Dios y que recordemos, que hagamos un ejercicio mental de recordar lo que Dios ya nos ha dado. Yo tengo que añadir algunas cosas a esto para aclarar y para que sea más digerible esta palabra que estoy compartiendo. Estamos hablando de aceptar el desafío. Hoy, de aceptar el desafío a recordar y a ser valiente para cumplir esa palabra que Dios nos ha dado. Pero debo ir a nuestra próxima pausa, recordándoles siempre que pueden llamar a través del 305-228-9697. Insisto, 305-228-9697. Vamos a la pausa y vengo. Eso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Seguimos hablando sobre los desafíos. Acepte este desafío. Y hemos dicho que este primer desafío es el desafío a ser conscientes y valientes. ¿Conscientes de qué? Conscientes de el contenido de la palabra de Dios, conscientes de que la autoridad está en esa enseñanza, en ese contenido apostólico, no de cualquier apóstol, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y valientes para qué? Bueno, porque la palabra que esos apóstoles dieron fue que en los postreros días ese tipo de gente habría de estar entre nosotros. ¿Qué tipo de gente? Esos que él llama falsos, mentirosos, engañadores. Escuche esto. Versículo número 18. Los que decían en el postrer tiempo, lo decían los apóstoles, habrá burladores. Son gente que se burla de la verdad, se burla de Dios, de las Escrituras, de la doctrina, que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen al Espíritu. ¡Qué fuerte! Esto fue lo predicho. Por lo tanto, nos está diciendo, no se alarmen. Ya los apóstoles lo decían. Estamos escuchando sobre estas cosas espantosas que están sucediendo por doquier, pero dice, no se alarmen. Esto ya fue dicho. Tengan cautela, tengan cuidado, no permitan que eso entre a la iglesia, no permitan que eso domine. Recuerden las palabras de los apóstoles. Describe este pasaje las características de esos que estamos identificando como falsos. ¿Y qué dicen? Uno pensará cosas atroces. Bueno, son terribles, pero a los ojos de la gente no parecen ser tan terribles. Los llama, número 1, burladores, ¿sí? Gente que se burla. Para Dios no es cosa cualquiera que alguien sea un bufón, que alguien sea un burlador, que alguien tome la palabra de Dios para chistes, que alguien tome los testimonios gloriosos como bromas. ¿Por qué es tan malo? Porque cuando se hace broma con lo santo, se deshonra a Dios, se deshonra al autor del milagro, se deshonra al que inspiró la palabra. Las escrituras no se toman a broma. Al Dios de las escrituras no se toma a broma. A los instrumentos de Dios para enseñar esas escrituras no se toma a broma. No se hace burla de lo santo. No se hace burla de lo divino. Dios quiere que tengamos cuidado de esa actitud. La otra cosa que nos manda a evidenciar en estos individuos es que causan divisiones, forman piñas, grupos en la iglesia local para separarlos, para llevárselos de allí, para arrancarlos de la iglesia local. Las divisiones. La división es una herejía. La división es herética. La raíz de la palabra herejía no es simplemente falsedad. Cuando uno le dice a alguien, ¿qué es una herejía? Regularmente va a contestar, una herejía es una doctrina falsa. Bueno, fíjese usted que la raíz de la palabra herejía es división, es sectarismo, es secta, es dividir, es separarse, es apartarse. En ese sentido, entonces, herejía es cuando por causa de una doctrina nos separamos del cuerpo de Cristo, nos distanciamos de la iglesia. Cuando una doctrina, para mí es tan importante que me separa, una doctrina falsa, una doctrina que es contraria a la enseñanza apostólica, una doctrina diferente a lo establecido por Dios, pero que entonces me sirve como excusa para reunir un grupito conmigo. Una palabra que decimos, Dios nos dio, una revelación que he tenido. Y entonces eso me hace separar un grupito de la iglesia y llegan a sentirse los especiales, los de la gran revelación, los del gran entendimiento espiritual. Son falsos. Cristianos carnales que son buen ambiente, buena atmósfera para las falsedades, para las infecciones espirituales. Gente en la iglesia que se sensibiliza y prestan sus oídos. Hay peligro cuando prestamos nuestros oídos a la falsedad. Hay gente que utiliza la excusa de que, bueno, hay que oír de todo. No, no hay que oír de todo. Hay que oír a Dios. Bueno, pero es que hay que ser amable y gentil, prestarle atención. No, no, no. Con el diablo no valen las gentilezas. ¿Leyó usted la historia en el capítulo 3 del libro de Génesis? La mujer prestó el oído al argumento de la serpiente y el fin fue la caída, el fin fue el pecado.
el fin fue destrucción. No ceda su oído, no ceda su pensamiento y mucho menos su corazón a las falsedades. Ya tengo que ir a mi próxima pausa. Pero antes de ir a esa pausa, quiero recordarles los números telefónicos. El número es el 305-228-9697. Vamos a la pausa y en tiempo de oración, listos para ir delante del Señor para interceder por todas estas peticiones. Tengo delante de mí las peticiones que nos han llegado. La oficina me ha estado entregando. Aquí tengo muchas peticiones de muchas partes del mundo. Aquí hay peticiones de varios continentes, del sur, de centro, de Norteamérica, como siempre del Caribe, muchas de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, la Florida, Estados Unidos. Bien, vamos a orar y vamos a creer que el Señor Jesucristo responde, que Dios nos contesta, que el Señor Jesucristo en el día de hoy va a bendecirle, regalándole la respuesta a su petición. Padre eterno, estamos seria y profundamente agradecidos de tu amor, de tu misericordia para con nosotros y de tu cuidado. Señor, ha sido tan grato durante este tiempo compartir tu palabra diariamente con nuestra familia de la fe, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Señor, yo te agradezco por toda esta gente preciosa que diariamente me acompaña en este espacio. Gracias, eterno Dios, por esta emisora que tan gentilmente carga nuestro programa y bendice a través de él. Y por esos pastores, pastoras, líderes, ministros tuyos, Señor Dios, que han cerrado filas con nosotros para predicar este mensaje, este evangelio, esta palabra. Tu gracia y tu poder sean sobre ellos. Las peticiones, Señor, que nos han sido compartidas, contéstalas. Responde a ellas, Señor eterno. Glorifícate en ellas. Bendice con tu poder milagroso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Amén. Gracias, mi gente, por su amor. Gracias por su fidelidad. No olvide usted que mañana estaremos aquí en otro programa como este para que el mundo crea. Bendiciones. Para que el mundo crea, con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.